Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Rubén Carrillo, como están viendo en la pantalla, y estoy hablando desde el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, el INNA, como llamamos nosotros, que pertenece al CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También está Nora, una compañera por aquí, llevando todo el tema técnico y logístico. Y bueno, me propusieron participar en la Semana de la Ciencia y Tecnología. Yo siempre encantado de divulgar y de aportar mi granito de arena. He elegido un tema que, como su título indica, es nanomateriales y algunas de sus aplicaciones. Me parece que es bastante interesante y que tiene mucha implicación en el mundo de hoy. En esta ocasión, estas jornadas divulgativas van a hacer especial énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible que propone la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Son una serie de 17 objetivos con el fin de, obviamente, como siempre, pues mejorar el mundo en el que estamos, ¿no? Soñar es gratis. Y ahora las investigaciones científicas, pues también queremos aportar nuestro grano de arena e intentar solucionar todos estos problemas que vemos aquí. Entonces, hoy, concretamente, a pesar de que la charla se llama nanomateriales, vamos a hablar especialmente de liberación controlada de fármacos, que podría encajar muy bien en el objetivo número 3, que es salud y bienestar, y purificación de agua, que encaja muy bien en el objetivo número 6, que es agua limpia y saneamiento, y en el objetivo 14, que es vida submarina, cuidar a los pececitos y las algas y que el mar no se vaya contaminando, ¿no? Bueno, antes que nada, nanomateriales. ¿Qué significa esto? Nanomateriales, como su nombre indica, obviamente es materiales, compuestos, que están diseñados y estructurados en la escala nano. La escala nano es un prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica 10 elevado a menos 9. En este caso, un nanómetro, por ejemplo, es 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Y bueno, sé que muchos que me están viendo ahora pues estarán pensando, bueno, eso pues la verdad que no me dice mucho. Vamos a hacer una visualización, quizás es más fácil verlo con una escala de distancia. Aquí a la izquierda del todo vemos que un átomo es un Armstrong, o sea que no estamos en la nanoescala. Empezamos a estar en la nanoescala aquí con una hebra de ADN, por ejemplo, proteínas, incluso virus enteros, de aquí a aquí. Estamos en la nanoescala. Ya más grande que eso, las células, por ejemplo, que ya son de micrómetros, pues ya nos hablaría de nanociencia. Otro dibujito para que se vaya viendo las comparaciones, que siempre es como más visual, ¿no? Sobre todo aquí abajo. Aquí abajo vemos que tenemos, por ejemplo, una nanopartícula de 4 nanómetros de diámetro. Bueno, pues me dice bien poco. Si decimos que es 1.000.000 de veces más pequeño que una hormiga, quizás nos pueda hacer ver la magnitud de las dimensiones, pero sobre todo podemos verlo comparando nuevamente eso. Una hormiga es 1.000.000 de veces más pequeño que el circuito de carreras de Indianápolis, por ejemplo. Con esto queremos decir que para el circuito de Indianápolis la hormiga es tan pequeña como para la hormiga es la nanopartícula de 4 nanómetros. Vaya, que estamos hablando de cosas muy pequeñas. Aquí tenemos el típico vídeo que podemos encontrar todos en YouTube. No sé si funcionará, bueno, parece que no. Hay problemas técnicos, pero vamos, básicamente era para reforzar esta idea de la escala, lo pequeño que puede llegar a ser un nanómetro. Así que en esencia lo que estamos nosotros utilizando es colocar casi los átomos de manera precisa y definida a escala nanométrica. Es decir, como si fuese un pequeño puzzle, como vemos en la imagen, todos colocados perfectamente, y esto lo que nos proporciona es nuevas propiedades de los materiales, nuevas funciones, etc. Como dijimos, vamos a empezar con la liberación controlada de fármacos. Yo suelo comenzar con una cosa que se llama historia de 2 fotos. Este señor que aparece aquí en la pantalla se llama Paul Ehrlich, es el padre de la química médica. Intentaban hace mucho tiempo utilizar la química para curar a las personas las enfermedades que tenían. Y en una fecha tan lejana como 1906, llegó a decir que
Los químicos, dentro de poco, seríamos capaces de crear un fármaco que fuese capaz de ir directamente al tejido que está enfermo y curarlo, dejando al tejido que está sano libre. ¿Vale? Esto lo llamó bala mágica. Y ahora vamos a ver por qué lo llamó bala mágica. Según él, por ejemplo, imagínense que nosotros somos un policía, que tenemos una pistola y tenemos una multitud de personas, todas son inocentes, excepto una de ellas que es un criminal. No sé cuál de ellas en este grupo podría ser el criminal, pero vamos, lo ideal sería que el policía disparase al azar y que la bala fuese sorteando a todas las personas inocentes y llegase directamente a la persona equivocada, al criminal, y lo eliminase, ¿vale? Pues con esa idea se intenta utilizar la química para hacer lo mismo, para ir, por ejemplo, a una célula tumoral y que la mate específicamente a esa célula tumoral. Sin embargo, pongo esta otra foto, esta segunda foto, 2020. Y siempre que hacía charlas y decía, ¿qué enfermedad puede tener esta chica? Bueno, pues esta chica, todo el mundo me decía que es un paciente con cáncer. Y lo curioso es que nosotros relacionamos características de esta chica de la foto, como por ejemplo la pérdida de pelo con el cáncer, cuando en realidad, la pérdida de pelo, por ejemplo, está asociada a la quimioterapia que le damos nosotros al paciente para curarle el cáncer. Son medicinas muy agresivas que obviamente no están haciendo lo que decía Paul Ehrlich, no son balas mágicas, van a lo loco, matando por ahí muchas células sanas y tumorales. Y eso es lo que provoca esos efectos secundarios tan graves que tiene la quimioterapia. Por eso este tipo de investigaciones son tan importantes, ¿no? Esto se puede conseguir, y nosotros en el laboratorio, por ejemplo, también lo hacemos con lo que podemos llamar un profármaco inteligente. Profármaco porque todavía no es el fármaco de verdad. Antes de ser el fármaco, no es activo. Si vemos aquí, lo hemos intentado representar como un fármaco, que es esta parte de hexágono, y después tiene un triangulito que es como una especie de protector. Está evitando que sea el fármaco real. Es un profármaco. E inteligente se suele llamar porque entonces va por todo el cuerpo sin ser activo, y cuando llega a la zona específica del tumor, por ejemplo, pues ahí se activa y empieza a matar específicamente ahí a las células tumorales, con lo cual lograríamos evitar esos problemas de efectos secundarios. Claro, el problema es que la biología, el cuerpo humano es tan complejo que cuando uno mete algo, una molécula, la mete en el cuerpo, realmente no sabe si va a llegar a su destino. Puede que llegue una enzima, una proteína y paralice ese profármaco y evite que llegue a su destino. Para evitar este tipo de problemas, yo hago la siguiente reflexión. Cuando nosotros nos tomamos un medicamento en casa, no nos tomamos una molécula aislada, nos tomamos esto que estamos viendo en la pantalla, una cápsula que dentro contiene el fármaco. De manera análoga, en los nanomateriales podemos intentar pensar que podríamos utilizar nanocápsulas o cápsulas moleculares para meter dentro de ellas moléculas de fármaco y que con un estímulo adecuado, por ejemplo, algún estímulo que sepamos que ocurre en los tumores, por ejemplo, la cápsula se rompiese y lográsemos liberar el fármaco allí selectivamente. Sería algo parecido a esto. Colocamos el fármaco dentro de la cápsula va a ir por todo el cuerpo sin activarse, pero cuando llega específicamente a un tumor, se abre, suelta el fármaco y comienza a matar allí selectivamente. Bueno, ¿qué cápsulas entonces? ¿Qué nanocápsulas podemos utilizar? Bueno, pues hay muchas. Yo en concreto voy a hablar de dos tipos. Las micelas. ¿Qué son las micelas? Bueno, las micelas tienen esta forma que aparece en la pantalla. Son como esferas compuestas de moléculas que se suelen representar como una bolita y un palito. Los palitos se agrupan todos juntos y las bolitas quedan por fuera, ¿vale? A alguien a lo mejor le suena el término micela porque frecuentemente en los anuncios en YouTube o en la tele hablan de agua micelar para quitarnos el maquillaje. Bueno, pues está compuesto por micelas, ese tipo de productos. Y sobre todo con el jabón, ahora que nos estamos lavando las manos tanto por el tema del coronavirus, o por ejemplo cuando tenemos una mancha en la ropa, que usamos jabón en la lavadora. Vale, el problema con las manchas es que la grasa, que es normalmente las manchas más complicadas, manchas de aceite, de grasa de la comida, la grasa no se disuelve en agua.
Entonces, cuando yo lo meto la ropa en agua, la grasa sigue pegada a la ropa, porque el agua no ha sido capaz de disolver esa grasa. Vale. Para ello utilizamos moléculas, por ejemplo, de jabón, que forman micelas. Las moléculas de este tipo tienen la bolita, como decía antes, una zona que le gusta el agua. Se llama hidrofílico, esa zona. Y esa cadena roja que vemos en la pantalla no le gusta nada al agua, es hidrofóbico. Para que se haga una idea, hidrofóbico es algo así como el aceite, que cuando lo intentamos mezclar en un vaso con agua, por ejemplo, pues se repele y se forman dos capas, ¿de acuerdo? Como a los palitos rojos no les gusta el agua, cuando yo meto esa molécula en agua intentan agruparse todos los palitos y dejan las bolas azules por fuera, porque a las bolitas azules sí que les gusta el agua, ¿no? Porque son hidrofílicas. Vale, pues eso es una micela, simplemente. La función de la micela es que estas formitas amarillas que representan las manchas de grasa, por ejemplo, tampoco les gusta el agua, son hidrofóbicas. Entonces, se van a intentar meter dentro de la micela y, por lo tanto, es una manera como de disolver la grasa en agua. Por eso el jabón funciona. Vale, se da la situación de que muchos fármacos que utilizamos comúnmente no se disuelven bien en agua. Es decir, que son hidrofóbicos, como el aceite con el agua. Entonces, para lograr disolverlos y llevarlos al sitio correcto, podríamos utilizar micelas. En este caso, ahora estas cositas amarillas que pongo en la pantalla ya no son manchitas de grasa, son fármacos, por ejemplo, podríamos imaginarnos. Entonces, ellos solos, sin que nosotros hagamos nada, van a tender a meterse dentro de las micelas, porque allí estarán más cómodas, porque no les gusta el agua, y serán capaces de ser transportados por el agua o, por ejemplo, por la sangre. Vale. Ahora nos podemos plantear una pequeña variación, una pequeña mejora de esta molécula azul y roja de micela. Podríamos colocar algo ahí en medio, esas dos formas verdes que yo pongo en la pantalla, que fuese rompible, es decir, que algo, un estímulo, fuese capaz de romper esa parte. En nuestro caso, por ejemplo, podemos romperlas con luz. Esto lo estamos haciendo en el laboratorio ahora mismo. La luz adecuada, claro, no todas las luces valen, pero la luz adecuada podría ser capaz de que cuando yo irradio ese tipo de molécula, logramos romper ese tipo de molécula y, por lo tanto, la micela se debería romper también. Para que fuese un poco más visual, tenemos aquí una micela construida con este tipo de moléculas que se pueden romper y vamos a emplearla para entrega de fármacos selectiva, allí donde yo quiero. Entonces, la micela intentará meter dentro todas las moléculas lipófilas de fármaco, ella sola, porque nosotros no tenemos que hacer nada, y cuando llegue al sitio adecuado, tenemos aquí a un lado de la pantalla una célula sana, al otro lado una célula azul que representa una célula tumoral, por ejemplo, pues podremos irradiar con la luz adecuada y allí selectivamente, donde yo estoy irradiando, se romperán las moléculas, se romperá la micela y, por lo tanto, las moléculas de fármaco serán libres para ir directamente a la célula tumoral y romperla, y matarla, mejor dicho. Podemos utilizar otras cosas, no micelas. Aquí, a un lado de la pantalla, podemos leer nanoesferas poliméricas. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, nanoesferas poliméricas son, obviamente, una esfera de tamaño nano, es decir, muy pequeña, y poliméricas. Están hechas de un polímero. Un polímero es una unidad molecular que se empieza a repetir muchas veces y forma cadenas, normalmente cadenas muy largas, ¿vale? Pues se agrupa en forma de esfera y dentro hemos logrado, no sé si se vislumbra, son moléculas rojas que están ahí dentro de fármacos, están metidas dentro de la nanosfera polimérica. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar otra cualidad de los tumores. Sabemos que los tumores tienen un exceso de una molécula que se llama glutatión, ¿vale? Pues entonces podemos diseñar estas nanoesferas poliméricas para que se rompan en presencia de glutatión. Cuando lo ven, el polímero se rompe, nuevamente las moléculas de fármaco son libres para ir dentro de la célula tumoral y matarla selectivamente a ella, ¿vale? Para que se visualice un poco, porque esto así tan teórico y tal, eso es una foto, entre comillas, de las nanoesferas que estamos haciendo nosotros en el laboratorio. Esta técnica en realidad no es una fotografía, se llama microscopía electrónica. Es como un microscopio, pero en lugar de utilizar luz, lo que utilizamos es irradiamos electrones y vemos esas cositas de ahí, se ven claramente esas pequeñas esferas, ¿no?
Y si se fijan, abajo a la izquierda, aquí que lo voy a señalar, tenemos la escala, que son 10 micras, o sea que mucho más pequeñas las esferas, ¿no? También, nuevamente, el tema de los tamaños, las escalas, a veces es muy confuso. Entonces, para que nos hagamos una idea del tamaño, he puesto esta otra imagen. Eso es un pelo humano, visto con esta técnica de microscopía electrónica. Es gigantesco. Fíjense la escala ahí en verde también, 10 micras. Y todo eso es el grosor de un pelo. Si superponemos las dos imágenes en la misma escala, nos podemos dar cuenta del tamaño de las nanoesferas que estamos manejando, ¿vale? Son tremendamente pequeñas. Y ahí dentro iría el fármaco, que iría la célula tumoral, etcétera, etcétera. Muy bien, esta sería la primera parte de liberación de fármacos, la purificación de agua. Bueno, yo creo que no es un secreto para nadie que todas las masas de agua del planeta, ríos, lagos, el mar, que es lo que nos afecta a nosotros en Canarias especialmente, están siendo contaminadas por vertidos humanos de nuestros retretes, por ejemplo, ¿hacia dónde va? Pues van al mar. Las industrias químicas, ¿qué hacen? Bueno, vertidos a veces incontrolados al mar, etc. Luego tenemos un problema que el agua se está contaminando con vertidos incontrolados. Ahora ha surgido toda una nueva gama de filtros, a lo mejor muchos de ustedes los tienen en su casa, son las jarras Brita, por ejemplo, que cogemos agua del grifo, metemos dentro de la jarra y logramos purificar el agua del grifo un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este tipo de materiales? Que son polímeros. Y los polímeros son el segundo problema que están teniendo los mares actualmente. Se están llenando de plástico, que no son otra cosa que polímeros. Tenemos escenas dantescas, la verdad, y si uno va a la playa es raro que no se haya encontrado una bolsa o una botella de agua o lo que sea. E incluso el problema se va agravando porque ahora se están encontrando microplásticos, es decir, plásticos tan pequeños que ya no se pueden ni recoger en la playa casi, sino que se introducen dentro de los peces. O sea que es un problema muy grande. Entonces tenemos plásticos que son capaces de purificar el agua, pero que al fin y al cabo son plásticos. Vale. En nuestro grupo nos planteamos, por ejemplo, si podríamos intentar solventar los dos problemas a la vez. Es decir, diseñar un plástico que purificase el agua, pero que después fuese capaz de degradarse en el medio ambiente sin suponer un problema. Para formar el plástico que vamos a utilizar como filtro, podemos utilizar moléculas de este tipo. No voy ni a nombrarlas ni a decir nada. Lo único que nos interesa es que se fijen, es una visión lateral y una visión superior, se fijan que tiene forma como de cuenco. Ese tipo de cuencos son muy buenos para meter en el interior a compuestos que sabemos que son contaminantes, como los que figuran en la pantalla. Algunos son pesticidas, algunos son fármacos que se liberan de manera incontrolada, etc. Para que nos hagamos una idea, esto podría ser igual a un guante de béisbol, estos cuencos, y los contaminantes son una pelota y obviamente pues el guante coge la pelota, vaya. Por otro lado, hay un montón de moléculas orgánicas, de estas como la que represento en la pantalla, que cuando llega la luz solar se rompen. Y esto, para representarlo y que sea más visual, lo he representado como que son vampiros. Cuando llega la luz solar, pues se eliminan, obviamente. Entonces, la idea que tenemos en el grupo y lo que estamos haciendo es crear polímeros que estén compuestos por esos guantes que capturan los compuestos orgánicos contaminantes del agua y que se unan a través de pequeños vampiros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se encuentre con agua que contiene contaminantes, obviamente los guantes van a capturar todos esos contaminantes y van a actuar como un filtro. Pero una vez que la vida útil de ese filtro haya terminado, no va a ser un problema medioambiental porque lo voy a tirar aquí a cualquier sitio, ¿no? Sino que simplemente con la luz, poco a poco, se va a ir degradando y lograremos, pues, acabar con el problema del polímero, ¿vale? Entonces, espero que esta pequeña introducción a los nanomateriales pues no haya sido demasiado aburrida para ustedes. Yo sé que en estas condiciones y sin tenernos presentes
pues a veces es complicado atender, gente que está en su casa con el ordenador, pues, bueno, pues en casa en el ordenador pues hay muchísimas más cosas más interesantes que a lo mejor estar viendo aquí a un científico del CSIC, pero bueno, espero que no les haya aburrido mucho, que les guste y yo creo que nos despedimos entonces. La próxima charla la va a dar Andrés Borges, un compañero que trabaja con cosas más de agricultura, etcétera. Y bueno, espero que les guste y ánimo en estos tiempos tan difíciles.